Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. El tema que os quería presentar hoy es un tema sobre una introducción básica al tema de opciones, derivados financieros y sobre todo, pues comentaros algunas de las estrategias más clásicas que utilizan la mayoría de los gestores en sus carteras, ¿vale? Yo creo que esas estrategias básicamente resumen el 90 o 95% de las estrategias que se suele hacer por inversores profesionales en mercado. La presentación me han comentado que está disponible en un link. Hay bastante información, por si a alguien le interesa tenerla. Creo que en el folleto de Inversis viene el link para acceder a ella. Entonces, quería empezar con una primera introducción a las opciones. Al final, todas las estrategias que podéis ver en derivados listados es una combinación de 4 bloques básicos de opciones. Por un lado, tenemos la compra de una call. Básicamente lo que se hace es pagar una prima por el derecho a poder comprar algo a un precio determinado, ¿vale? Por ejemplo, comprar una call de Telefónica 15 significa que estás pagando una pequeña prima por el derecho a comprar Telefónica en un periodo de tiempo determinado a un precio de 15 euros. El que vende la call, por tanto, está obligado a venderte esa opción a 15, ¿vale? Siempre la situación contraria. En el caso de la put, es un derecho a vender una acción a un precio determinado. Es decir, si compras una opción put sobre Telefónica a 12, tú tienes el derecho a venderle a alguien esa acción a 12. Si está a 10, tú se la vendes a 12, ¿no? Por lo cual es una estrategia, como veremos un poco más tarde, de entrar dentro de las estrategias de protección con derivados. Y el que se queda vendido de las put, al que tú se las has comprado, pues tiene la situación contraria, está obligado a comprar a 12 algo que en mercado vale 10. En general, cuando compráis una opción, bien sea de call o put, lo que tenéis es un payoff asimétrico, es decir, habéis pagado una prima, esa es vuestra pérdida máxima en cualquier escenario y tenéis, en el caso de las calls, un beneficio ilimitado, porque en principio las acciones no tienen un límite de subida, digamos, y en el caso de las calls, de las puts, pagáis una prima y tenéis un beneficio, entre comillas, limitado, es decir, si compráis una put con strike 12 de Telefónica, como mucho la acción puede caer a 0, con lo cual tenéis un beneficio limitado de 12 euros. Entonces, esto lo comento también porque uno de los comentarios que oigo recurrentemente muchas veces es que los derivados son muy arriesgados, que no sé qué, no sé cuántos, tal. Realmente, menos arriesgado que esto no hay nada. Es decir, estáis limitando las pérdidas a cambio de, en un momento dado, pues tener unas ganancias muy superiores, ¿no? Con lo cual, en este sentido, comprar una opción call sobre Telefónica es mucho menos arriesgado que tener las acciones, propiamente dicho, ¿no? Aquí os quería comentar también, oiréis que hay opciones americanas y europeas, no tiene nada que ver con la región geográfica donde se negocian. De hecho, se negocian en Europa sobre todo acciones americanas. Una acción americana es una opción que se puede ejercer en cualquier momento, no solo a vencimiento. Y una opción europea solo se puede ejercer a vencimiento. Pero vamos, en mercado prácticamente todas las opciones que se negocian son de tipo americano. Normalmente, y como ahora os comentaré, nadie ejerce la opción antes de su vencimiento, por un motivo. A vencimiento está claro que tu opción va a valer la diferencia entre el precio del subyacente, por ejemplo, la opción que comentábamos antes de comprar Telefónica 15, la diferencia entre 15 y el precio de mercado de Telefónica. Si es 16, pues vale 1 euro. Antes de ese vencimiento, esto se denomina el valor intrínseco de la opción. Antes de ese vencimiento, la opción vale más de ese valor intrínseco, no vale 1 euro, vale pues 1,5 euros, 2 euros, depende. Depende de una serie de factores que básicamente son la volatilidad, ahora os comentaré un poco más en detalle, y el tiempo de vencimiento de la opción. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues esto es porque, volviendo al tema anterior, el que compra una opción tiene un payoff asimétrico. Es decir, si tú compras una opción hoy a 3 meses, ¿qué te interesa? Uno, que la acción tenga la mayor volatilidad posible, porque tú sabes que todo lo que caiga tienes las pérdidas limitadas, pero todo lo que suba es positivo para ti, con lo cual a mayor volatilidad, lógicamente, valdrá más la opción, y a mayor plazo a vencimiento ocurre algo parecido. Es decir, a mayor plazo de vencimiento tienes que
hay más tiempo para que la acción, el subyacente, esté por encima del strike. Si está por debajo, en principio es un escenario que no te preocupa mucho. Entonces, el valor temporal, en cualquier momento antes del vencimiento, es una combinación básicamente de volatilidad y tiempo a vencimiento, ¿no? A mayor tiempo a vencimiento, más caras son las opciones, más cara es la prima, y a mayor volatilidad, igualmente. La volatilidad. Bueno, la volatilidad básicamente es, sabréis la mayoría de vosotros, es cuánto se mueve el subyacente, ¿vale? En opciones se relaciona mucho con la probabilidad de que la opción se encuentre in the money o out the money, ¿no? In the money es cuando el precio intrínseco, el valor intrínseco es superior a cero, y out the money es cuando el valor intrínseco está por debajo de cero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santander y Telefónica, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo real. Tenéis, por ejemplo, Telefónica, una volatilidad de 30, precio 12,76, una cola 3 meses de money vale 0,85 euros, que en porcentaje del precio subyacente, ¿vale?, que se suele mirar esto mucho así, es un 6,66%. Santander, para el mismo plazo y el mismo strike, con una volatilidad muy superior, obviamente el precio de la prima en porcentaje del valor del subyacente es muy superior. Pues esto es un poco lo que comentaba antes. En el cuadro de la derecha tenéis como, por ejemplo, para Santander, como un escenario de volatilidad en mínimos en 15, un escenario de volatilidad en máximos en 45, como tenéis abajo cómo varía el precio de la prima, ¿no?, sin variar ninguno otro de los valores. En el caso de la volatilidad mínima vale 3,92 y en el caso de la volatilidad máximo 7,05, ¿no? Entonces, la volatilidad es un factor muy importante que en las estrategias que vamos a ver ahora pues hay que tener muy en cuenta cuando se compran y venden opciones. Vale, ¿cómo se suele mirar cuando la volatilidad tiende a estar cara o barata? Bueno, pues hay una serie de métricas que se suelen mirar, que no son para nada sofisticadas, pero que es un poco lo que los gestores suelen fijarse. Lo más importante es cómo comparar la volatilidad implícita contra la volatilidad realizada. La volatilidad realizada es, por ejemplo, los últimos 3 meses en Telefónica no es más que la desviación típica de los rendimientos de la acción, ¿vale? Pues puede ser, por ejemplo, 17%. Y la volatilidad implícita, por ejemplo, de una opción 3 meses hacia adelante es cómo el mercado está pensando que va a ser la volatilidad realizada durante los próximos 3 meses. Normalmente los traders, que son un poco al final los que están dando precios en el mercado, tienden a fijar los niveles de volatilidad implícita en cada momento en función de la volatilidad realizada, ¿no? Con lo cual podéis ir imaginando que hay una relación bastante estable entre la implícita y realizada. Cuando la implícita está muy por encima de la realizada, o sea, si tenemos una acción como Telefónica que está con una volatilidad realizada del 17% y la implícita de una opción call es del 40%, pues obviamente es muy cara, está muy por encima de la volatilidad que ha estado realizando esa acción, ¿no? Lo normal es que estemos hablando de una prima entre implícita y realizada entre 0 y 5. ¿Vale? Si está por debajo, que puede ser también el caso de la implícita sobre la realizada, la opción, digamos, desde el punto de vista de volatilidad tendería a estar barata. Eso el mercado lo que está esperando es que la volatilidad realizada en los próximos 3 meses, ¿no?, que es la implícita de hoy, vaya a estar por debajo de lo que ha estado en los últimos 3 meses, ¿no?, de la histórica. Pero bueno, simplemente hay que quedaros con que la implícita se compara con la volatilidad histórica. Cuando hay un gap muy grande, la volatilidad es cara, y cuando hay un gap pequeño, las opciones tienden a estar barata. Se suele mirar también cómo ha evolucionado la volatilidad implícita pues a lo largo, por ejemplo, de los últimos 12 meses, ¿no? Y se calculan, por ejemplo, medidas tipo percentiles y cosas así. Y luego, bueno, yo creo que estas dos son las más importantes. Yo creo que si todo el mundo lo mira. Aquí tenéis algún detalle más, pero como tampoco tengo mucho tiempo, no me quiero extender, voy a pasar directamente a las estrategias. Bueno, la más clara es utilizar opciones, por ejemplo, de cara a un evento, ¿no? Pues de cara a una publicación de resultados o de cara a una situación donde pueda haber un riesgo asimétrico pues bastante considerable. Lo que más sentido tiene aquí es comprar opciones call, por ejemplo, cuando pensáis que el evento pues, puede ser positivo, o comprar opciones put cuando la puede reaccionar negativamente. Cuando no se tiene ni idea de lo que va a pasar y la volatilidad es barata, lo que se suele hacer es construir lo que llaman conos, que es comprar una opción call y put, ¿vale? Es una mezcla de esta que tenéis ahí abajo, de las put, ahí abajo del todo,
y de las call, ¿no? Y te queda un escenario donde tanto pagas una prima y tanto si la acción subyacente baja o sube, pues tú tenderías a ganar dinero. Bueno, aquí lo más importante es no solo acertar con la dirección del subyacente, sino comprar opciones baratas. Con lo cual, pues os remito al tema que os acabo de comentar. Es muy importante cuando se va a hacer opciones saber lo que se está pagando. Y si la volatilidad implícita que se está descontando en la opción es demasiado elevada, pues puede darse el caso que la acción, si sube menos de lo que la opción que le estaba descontando, pues no se llega a hacer dinero con la operación, ¿no? Con lo cual, pues un tema más, aquí claramente que la volatilidad es muy importante a la hora de comprar opciones. Las estrategias de protección. Bueno, pues básicamente yo creo que hay tres. Uno es tener las acciones, por ejemplo, Telefónica, y queréis protegeros de un escenario bajista, ¿no? Pues lo que se suele hacer es comprar opciones put sobre el valor. Por ejemplo, comentaba antes el strike 12, ¿no? Ahora yo creo que está a 13, por ahí debe estar Telefónica. Pagáis una prima y estáis protegidos de un escenario en el cual a vencimiento la opción os protege por debajo de 12 euros, hasta cero, ¿vale? Durante el plazo de vencimiento de la opción no es tan matemático y tiene una serie de características de valor temporal y tal. En cualquier caso, si la subyacente está a 13 y compráis una opción a 12 y la subyacente empieza a bajar, la opción va a ir generando prima, ¿no? Con lo cual vais a ir estando protegidos. Otra estrategia que utilizan mucho los gestores y que ahora mismo se está utilizando bastante en mercado es reemplazar las posiciones en contado por estrategias de compra de calls. ¿Por qué? Porque las volatilidades realizadas han bajado mucho, las implícitas también, y estamos en un momento de máximos en mercado con muchas incertidumbres de todo tipo, pues en torno a Grecia, en torno al petróleo, en torno al crecimiento económico en los emergentes, etcétera, ¿no? Con lo cual, en general, la mayoría de los gestores son bastante escépticos con respecto al rally y es una estrategia que están realizando bastante. La compra de put spread es una estrategia donde se compra una opción call put, por ejemplo, a strike 12 en Telefónica y vendes una opción put strike, por ejemplo, 10. Y lo que consigues es estar protegido en un rango. Esto se suele hacer cuando la volatilidad es muy cara y sale demasiado caro comprar las opciones put. ¿Cuándo se suele hacer mucho en las estrategias de put spread? Pues, por ejemplo, cuando los mercados caen mucho, la volatilidad sube mucho y después de la caída de mercados y la subida de volatilidad, la gente tiende a protegerse en un rango, no pagar una prima muy elevada. Covered call. Bueno, esta es una estrategia que, de hecho, muchos fondos sistemáticamente la utilizan. Lo que se trata es de teniendo las acciones, por ejemplo, volvemos al caso de Telefónica, a 13, vas vendiendo calls un strike superior, ¿no? Por ejemplo, a 13,5, 14. Normalmente se suele utilizar un strike un 10% out the money y un plazo de 3 meses. Con esto lo que consigues es ir generando una prima trimestralmente. El strike que suelen fijar los gestores a la hora de salirse o de vender las calls es implícitamente un precio donde ellos ya piensan que el subyacente o que Telefónica pues no va a pasar de ahí, bien por una valoración fundamental o porque piensan que el mercado no va a romper esos límites, etcétera, ¿no? Con lo cual van vendiendo calls en esos niveles y van generando una prima recurrente. La venta de puts. Bueno, la venta de puts directamente, volviendo al caso de Telefónica, si se vende, por ejemplo, una opción put a 12 euros ahora mismo, lo que nos estamos comprometiendo es, a cambio de recibir una prima, obligarnos a comprar la acción a 12 euros. ¿Esto cuándo es interesante? Normalmente cuando quieres entrar en esa acción y cuando la volatilidad es lo suficientemente cara. Entonces, te merece la pena ingresar prima, que a veces pues, puede suponer a 3 meses en torno a un 5 o 6% de la posición, que en términos anualizados es mucho dinero, con la intención de que si realmente toca ese strike, tú vas a comprar las acciones, ¿vale? Porque es realmente a lo que te estás obligando. El tema, bueno, esto se utiliza algo menos, pero también tiene su público. Lo que se suele hacer, por ejemplo, estos últimos meses, que el mercado se estaba moviendo en un rango, muchos gestores tendían a vender opciones call y put en los extremos del rango, ¿no? Pues el Eurostoxx en torno a 2.000, se vendían las put y a partir de 2.500 se tendía a vender las calls. Y con eso lo que se hacía es ingresar doble prima, apostando a que los índices se iban a mantener en este rango por la incertidumbre que había, etcétera, ¿no?
De cara a eventos críticos, bueno, esto es un poco más técnico, lo que quiere decir esta diapositiva, para el que tenga más interés, es que con las opciones puedes optimizar la compra de una posición en contado, ¿vale? Se pone un ejemplo donde se asigna una serie de probabilidades a un escenario determinado, por ejemplo, de publicación de resultados, o una farmacéutica que va a publicar un producto, tal, y te das cuenta cómo, depende de cómo estén cotizando las opciones, pues puedes tener un rendimiento esperado, digamos, de esa posición superior al que tendrías comprando las acciones, ¿no? Esto es un tema que se utiliza mucho también. Sabéis que las opciones cotizan a diferentes plazos y a cada plazo hay una volatilidad cotizada. Analizando esa estructura de volatilidad, lo que se puede ver es qué está esperando el mercado para esa acción, ¿vale? Hay situaciones donde tienes una volatilidad extrema en el plazo, por ejemplo, a 3 meses y no tanto a 6 meses, ¿no? O al revés. Pues ahí lo que te está diciendo las opciones es que algo va a pasar en los próximos 3 meses que nos podemos estar perdiendo o el mercado puede estar equivocado, ¿no? Pero en cualquier caso es una señal de alerta desde el mercado de derivados, ¿no? Pues esto ocurre mucho cuando hay por ejemplo, rumores, bien sean públicos o no públicos, de una compra de una posible compañía, ¿no? Pues el primer mercado donde se descuenta es aquí. Claramente empiezas a ver cómo la volatilidad en determinados strike y vencimientos pues sube mucho, ¿no? Pues eso es un síntoma claro de que algo puede pasar, ¿no? Y normalmente yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando Telefónica Móviles fue adquirida por Telefónica, desde el mercado de derivados, pues claramente se estaba descontando que algo iba a pasar inminentemente, ¿no? Porque de repente empezó a haber un volumen y un aumento de la volatilidad en las opciones call desmesurado. Y eso ocurrió pues en torno a 15 o 20 días antes de que se hiciera la compra. Entonces, bueno, vigilar ese tipo de cosas, los gestores lo tienden a hacer mucho. El tema de dividendos. Bueno, el tema de dividendos, esto lo que explica es cómo con compra y venta de puts básicamente puedes apostar por una subida o bajada del dividendo de una compañía. Ahora ya hay instrumentos listados, que son los futuros de dividendo, que directamente puedes apostar por lo que va a hacer o no va a hacer el dividendo de una compañía. Por ejemplo, Telefónica. Hay unos futuros que básicamente lo que te estás comprando es el dividendo, ¿vale? Telefónica yo creo que este año va a pagar en torno a 1,45 euros por acción, ¿vale? Pues hay unos futuros listados que ahora mismo están cotizando en torno a 1,30, que tú te los puedes comprar y si Telefónica acaba pagándose 1,45 vas a ganar 15 céntimos por contrato. Los hay para índices, para Eurostoxx, por ejemplo, y para acciones. Hay unos 70 acciones ya ahora mismo listados, ¿no? Y es un instrumento que entre gestores profesionales cada vez se utiliza más y que obviamente está disponible para cualquier inversor, porque no deja de ser un instrumento listado como una opción más, listado en Eurex. Esto es un poco un resumen de cosas que os he introducido ya y con esto voy a acabar. Básicamente, el mercado de opciones es un mercado muy líquido donde se maneja mucha información por muchos inversores. Analizando las estructuras de volatilidad, analizando si de repente una acción sube o mucho baja su volatilidad implícita, ese tipo de cosas, pues se pueden extraer para el inversor que esté interesado pues una información bastante valiosa. Un tema, y con esto ya sí que lo dejo, que habréis oído en alguna ocasión, es el tema del skew, ¿vale? El skew, como sabéis, existen, os he comentado al principio, opciones call, opciones put y con diferentes strikes, ¿vale? Una opción call, por ejemplo, Telefónica a 13 es una opción at the money, una opción call a 17 es out the money. Lo mismo, una opción put a 12 o a 10 es out the money. Cada una de esas strikes y opciones cotizan con una volatilidad implícita en particular. Comparando el skew, lo único que hace es comparar la volatilidad de las opciones put out the money, es decir, la volatilidad de las opciones put a Telefónica a 12, que por ejemplo está en 30, con la volatilidad de las opciones call at the money, que puede estar por ejemplo en 25, en 20. Esa diferencia es lo que llaman el skew de volatilidad. Cuando mayor es el skew, en una acción o en un índice, el mercado está más temeroso de lo que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando el mercado tiene miedo, lo que hace es comprar opciones put out the money.
y eso sube la volatilidad de esas opciones y aumenta el skew, ¿vale? Como anécdota, el skew apareció en el crash del 87. Hasta ese momento la gente pensaba que las acciones caían y subían más o menos igual, ¿no? El día que cayó un 21% del S&P se dieron cuenta de que no, y que cuando las acciones caen lo hacen con mucha más fuerza que cuando suben. Y entonces a partir de ese momento es cuando hay un skew en mercado donde las opciones put consistentemente cotizan por encima de las opciones call. Cuanto mayor es ese skew, más miedo, ¿vale? Y bueno, simplemente nosotros tenéis ahí un link donde tenemos una serie de productos de derivados que un poco analizan este tipo de información que os he comentado, ¿vale? Y yo por mi parte lo dejo aquí. Le paso a Fernando. Gracias.